Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, hay barra, está la Elo. Quiero invitarles a que nos concentremos en la presencia de Dios. Quiero invitarles a que nos hagamos conscientes de que su presencia está en este lugar. Porque podríamos tener un mensaje elocuente, entretenido, enojado. El modo que... Yo no me enojo. El modo que queramos. Pero si no está la presencia de Dios, la dulce y maravillosa presencia de Dios, solo podría ser una charla motivacional, incluso muy buenos consejos. Pero la realidad es que si no está la presencia de Dios, no vamos a ver la transformación de vidas que el Señor quiere que veamos. Si nosotros no hacemos patente, tangible, la gloria de Dios, todo lo que nosotros podamos vivir en algún momento podría tornarse un argumento para cómo vivimos. Jerusalén estaba en ruinas. El rey Nabucodonosor, mal nombre para un hijo, destrozó Jerusalén. Llegó con sus ejércitos invasores y el pueblo de Israel, que había venido en una constante decadencia, en una constante declive moral y espiritual, habían perdido la presencia de Dios. ¿Se acuerdan del templo glorioso que construyó Salomón? Una estructura arquitectónica impresionante. Yo debo ser honesto con ustedes y qué ganas de haber conocido ese lugar. Porque por más que he leído algunos textos, no entiendo qué era. No sé si leyeron alguna vez esta parte donde dice que había un mar y que estaba sentado, y es como una mega piscina, una piscina olímpica sentada sobre unos bueyes. Y claro, uno se lo imagina, pero de ahí a verlo, y todo era enchapado en oro, y todo era magnífico, y todo era grande. Y cuando dedicaron ese templo al Señor, la palabra dice que la gloria del Señor vino. Y cuando llegó al templo, los sacerdotes, las personas que tenían que entrar a ofrecer los sacrificios al Señor, no podían hacerlo. Porque la gloria del Señor estaba tan potente en ese lugar que nadie podía entrar. Es similar a la experiencia de Moisés cuando construye el tabernáculo. Cuando dicen, ok, inauguración oficial, hoy día se abre, y se abren las cortinas por primera vez. Aarón, que va entrando, de repente es detenido porque la gloria de Dios viene sobre este lugar. Y para el final de los días de los reyes, de continuo, salvo algunas excepciones, han venido destrozando el templo de Dios, blasfemando en ese templo. Están construyendo otros altares, están construyendo incluso figuritas de Baal y de Acera dentro del templo de Dios. Un rey incluso llegó a clausurar el templo porque estaba enojado con Dios. Cuando algunos reyes se vieron en aflicciones y en problemas, empezaron a, me imagino que como con una espátula, a sacar todo el oro que podían para entregarlo en tributo a los reyes de Asiria. Y para muchos de ellos, ese lugar, ese templo, se volvió un edificio más, como los otros templos que estaban por la ciudad. Y Jerusalén está en ruinas. Nabucodonosor destrozó el templo, quemó la ciudad, destrozó las paredes, las murallas. Y los pocos que quedaron ahí,
quedaron en la pobreza extrema, y los que se fueron cautivos a Babilonia después de 70 años, cuando se cumple el juicio del Señor, se les es permitido volver. Y tenemos 3 retornos, por decirlo así. Está Zorobabel y Josué, después viene Esdras y después viene Nehemías. Y esto es lo que quiero compartir con ustedes este día. Cuando Nehemías se entera la condición en la que está Jerusalén, la ciudad santa de Dios, el lugar donde el Señor había prometido morar de generación en generación, el lugar literalmente donde estaba el escabel del trono de Dios en la tierra, donde iba a poner los piecitos. Esa es la idea, para que se hagan la idea. Los tronos de la antigüedad eran una silla grande, corpulenta, pero parte del trono era donde los reyes apoyaban sus pies. Esa parte se llama estrado o escabel, ¿vale? Literalmente, Dios dijo, esta parte, Jerusalén, va a ser el estrado de mis pies, el templo. Era el punto de conexión de la presencia de Dios con la tierra. Y Nehemías se entera que la ciudad está en ruinas, que las murallas están en el suelo, que la gente vive en pésimas condiciones. Y Nehemías se empieza a angustiar. Y prepárense porque voy a necesitar de su participación en este mensaje. Nehemías entiende que hay una crisis. Nehemías sabe que hay un conflicto. Nehemías sabe que hay cosas que están en el suelo. Y cuando tenemos una situación como esta delante de nuestros ojos, solo tenemos 2 opciones. La primera es afrontar las crisis con nuestros recursos naturales. Y eso no necesita mucha fe, necesita un poco de ingenio, mucho esfuerzo, algo de riesgo. Porque muchas de las crisis a las que tú te enfrentas en el día a día, nos enfrentamos nosotros, las podemos resolver con horas extras, las podemos resolver con un tarjetazo, las podemos resolver pidiendo un crédito o consiguiéndonos un contacto, pero eso no está involucrando la fe. Sin embargo, cuando nosotros queremos afrontar las crisis desde la óptica y la mirada de Dios, vamos a necesitar otro tipo de recursos. Vamos a necesitar la intervención divina. Vamos a necesitar esforzarnos en lo que el Señor ha dicho. Vamos a necesitar ir más profundo en lo que el Señor está diciendo que Él espera de nosotros. Entonces, nosotros no somos ingenuos, no estamos ciegos. Sabemos que hay cosas que en la congregación hoy están en crisis. Sabemos que hay cosas que al parecer no están resultando. Sabemos que hay cosas que a ojos de muchos podrían estar en el suelo. Y esta es mi invitación. Esto es lo que el Señor me habló para que compartiera con ustedes. Nosotros tenemos 2 formas de solucionar esto. Y la primera va a ser con recursos naturales. La primera va a ser teniendo muchas sesiones de conversación y hay que hacerlo, pero podríamos nunca llegar a ningún punto, ningún acuerdo. La otra forma de que nosotros superemos esta crisis para lograr lo que el Señor quiere que logremos es clamando por su gloria. Es clamando por la presencia de Dios. No hay forma de pasar por alto el dolor, no hay forma de pasar por alto la decepción, no hay forma, si no es teniendo un encuentro real, palpable, tangible y colectivo con la presencia de Dios. Tú y yo podríamos no estar de acuerdo en muchas cosas. Tú y yo podríamos tener distintos puntos doctrinales. Tú y yo podríamos tener distintas miradas escatológicas. Tú y yo podríamos no estar de acuerdo
en que el predicador no use corbata o predique con Vans. Y en algún momento, si caminamos en base a doctrinas, a ideas, a sensaciones, a pensamientos, nos vamos a dar cuenta que en algún punto del camino vamos a tener un desencuentro tal que va a ser irreconciliable. Porque no es fácil soportarse, porque no es fácil convivir con el hermano, porque no es fácil aguantar las cosas que no me gusta, cómo hace, o cómo habla, o cómo los dice, o cómo se viste. Pero ¿sabes lo que nos va a hacer un solo hombre, un solo cuerpo, un hombre corporativo? Un encuentro real y tangible con la gloria de Dios. Un encuentro con la dulce presencia de Dios, un encuentro colectivo. Porque un instante en su presencia y todo lo que está dentro nuestro, que está como revuelto, y el alma y las emociones y los dolores y las sensaciones, no pueden estar de pie delante del Señor. Porque Jesús, porque el Espíritu Santo no quiere pasar por alto. No quiere decir que lo odiemos. Nadie está ahí diciendo eso. Pero el Señor tampoco quiere que su obra quede retenida en cómo nos sentimos. Necesitamos la gloria de Dios hacerse visible y manifestarse en medio de la congregación. Y para eso tú eres clave. Sí, para eso tú eres clave. Porque si no nos ponemos de acuerdo en que necesitamos la gloria de Dios, podríamos estar deteniendo el mover de Dios en la congregación. Porque las actitudes importan, queridos. Porque si yo soy indiferente con la presencia de Dios, eso sí afecta a la colectividad. Porque si yo no soy capaz de pasar por alto mi dolor, mi sensación, como lo que estoy pensando, mis pensamientos, yo sí podría estar siendo un estorbo para que la presencia de Dios cumpla lo que Él quiere cumplir. ¿Cómo vamos a salir de las crisis? Juntos en la presencia de Dios. Nehemías llega a Jerusalén y es curioso porque se enfrenta a hartos obstáculos, pero principalmente hay 3 obstáculos principales encarnados en un hombre. Este tipo se llama Tobías. No le pongan a su hijo Tobías. No. Y Tobías es un personaje extraño porque tiene mucha influencia en Jerusalén. Es cuñado y yerno de no sé quién, está casado con la hija de alguien importante y tiene harta influencia. Su palabra casi es ley en Jerusalén. Y cuando Nehemías llega a reconstruir la ciudad, las murallas, dice, ok, y empieza a ordenar, ¿cómo es que se va a dar a luz la reconstrucción? Y cuando uno lo lee, parece una lista interminable de nombres, pero si uno lo lee con detención, es mucho más profundo que eso. La ciudad de Jerusalén tenía 12 puertas, y él empezó a ordenar a las familias para que cada quien hiciera su parte. Es decir, tú no te puedes restar de la construcción colectiva. Tú no puedes quedarte sentado inmóvil cuando el resto está avanzando. Cuando está la gloria de Dios manifestándose de forma colectiva, Él nos va a decir dónde es que tenemos que aportar, dónde es que tenemos que reconstruir, dónde es que nos vamos a posicionar para empujar.
Y él empieza a ordenarlos. Algunos van a trabajar en esta parte, otros en esta parte, otros acá. Y de pronto, Tobías se da cuenta que estos tipos van en serio. Y Tobías empieza a usar la primera estrategia. Y es ridiculizar lo que está ocurriendo en esa ciudad. Y empiezan a reírse de los judíos que están reconstruyendo la muralla. Y dicen, se para un zorrito en este muro, se cae. Y empiezan a burlarse, para ver si a alguien le empezaba a dar vergüenza, empezaba a ponerse así como colorado y empezaba a abandonar sus labores. El enemigo va a tratar de ridiculizarte. Va a tratar de decirte que estás perdiendo el tiempo. El enemigo va a tratar de decirnos que si viene un zorro y se para en la edificación que estamos levantando, se caería al suelo. Pero ¿cómo podemos superar esas burlas, esas voces? Con una experiencia colectiva, con la dulce y gloriosa presencia de Dios. Porque un momento con Dios y te va a decir todo lo que Él está soñando, todo lo que Él está visualizando, todo lo que vamos a tener que trabajar y esforzarnos con muchas ganas, pero está Él respaldando su obra. Cuando Tobías no logra desanimar a Nehemías a través de ponerlo en ridículo, a través de las burlas, empieza la segunda estrategia. Tobías empieza a inventarse un relato. Y Tobías empieza a enviar cartas al rey de los medos y persas. Y empieza a decirles, hey, cuidado que esta ciudad no la reconstruyan porque podrías perder la región. Oye, esta ciudad es complicada. La gente de acá es rebelde. Nehemías quiere que resulte la construcción porque quiere ser rey. Y comienza la segunda etapa, que es la intimidación. Las amenazas. ¿Sabes qué? Tobías le envía una cartita a Nehemías y le dice, ven a verme, porque yo voy a hablar contigo acá afuera del río, a las orillas del río. Y Nehemías dice, si yo voy, estos tipos me van a matar. Y alguien podría pensar, este tipo tiene miedo o podría estar asustado, pero la respuesta de Nehemías es fantástica. Porque la respuesta que él le manda a Tobías dice así, estoy ocupado, amigo. Estoy enfocado en una tarea gigante. No tengo tiempo para tus amenazas. No tengo tiempo para las intimidaciones. No tengo tiempo para que me hables mal. Estoy enfocado en construir las murallas. Tobías 5 veces manda a llamar a Nehemías. Y las 5 veces Nehemías responde de la misma forma. Estoy ocupado. No tengo tiempo para escuchar las intimidaciones. No tengo tiempo para escuchar las amenazas. No tengo tiempo porque estoy haciendo lo que el Señor me envió a hacer. ¿Cómo vamos a superar las intimidaciones, las amenazas? Enfocándonos en la tarea y teniendo un encuentro con la dulce y gloriosa presencia de Dios que nos va a hacer saber que Él está respaldando su obra. Bonus track, este es el 2.5. No es oficial de Tobías, pero está ahí entre medio. En un momento, una profetisa con unos profetas le dicen a Nehemías, tenemos una palabra de Dios para ti. Ven al templo, te la vamos a dar en secreto. Y Nehemías dice, acá hay gato encerrado. Que en hebreo sería como, esto huele a trampa, huele feo. Y Nehemías dice, no voy, no tengo tiempo para perder. Y dice la Escritura
que una pseudo compañía de profetas quería intimidarlo porque habían sido casi contratados por Tobías. Hay mucha gente que nos va a querer hablar de parte del Señor y vamos a tener que estar atentos para discernir si es realmente la voz de Dios o son mis emociones o es mi alma o son mis pensamientos. Vamos a tener que estar muy atentos para discernir la voz de Dios. ¿Qué está diciendo el Señor? Que me humille. Ok, me voy a humillar. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Cómo vamos a salir de este 2.5? La pseudo profecía, la pseudo visión, de la casi palabra de Dios, mezclado con emociones, con alma, manteniéndonos concentrados, mirando al Señor y teniendo un dulce y precioso encuentro con su gloria. Porque donde Él está, los espíritus contrarios no pueden permanecer. Número 3, y este es el más difícil de todos los demás. La reconstrucción terminó, el pueblo está feliz, la gloria del Señor logrado. Y Nehemías tiene que volver a Medo y Persa, presentarse delante del rey. Él era el copero del rey. Y dice que vuelve a Jerusalén y encuentra que las cosas no andan del todo bien. Mucho de lo que tenía que estar ocurriendo no se estaba haciendo. Mucho de lo que tenía que estar funcionando no estaba funcionando en Jerusalén. Y cuando él comienza a preguntar, a investigar, en el templo del Señor, en el nuevo templo, reconstruido recién, nuevecito de paquete, ese templo no tenía más de 65 a 70 años. Templo nuevo. Se da cuenta que Tobías tiene una recámara en ese lugar. ¿Por qué un amonita tiene construido una bodega y una pieza en el templo del Señor? Es curioso, pero los amonitas y los moabitas, que son los descendientes incestuosos de Lot, de quienes se desprenden dos grandes falsos dioses que van a ser tropezadero constante para el pueblo de Israel, son constantemente puestos en enemistad con el pueblo del Señor. El Señor no quiere que se den esas alianzas. Hay algunas excepciones permitidas por el mismo Señor, como Ruth, que era de Moab. Pero no es algo común, no es algo que esté en el día a día. Pero Tobías el amonita tiene acceso al templo del Señor, tiene una bodega, tiene una oficina y tiene una pieza. Es decir, este hombre que había sido una piedra de tropiezo constantemente para Nehemías, ahora tiene autoridad incluso en el templo. Entonces, Tobías, cuando no pueda hacerte detener, no te pueda sacar de tu camino, no pueda sacarte del rumbo, por la ridiculización, por la intimidación, por las falsas profecías, va a decir: somos amigos, estamos juntos, estamos unidos, soy parte tuyo, soy de los de verdad. Pero constantemente va a estar buscando cómo hacer caer
a Nehemías. ¿Y sabes cómo nos vamos a librar de eso? Ya lo saben. ¿Cómo vamos a librarnos de ser un Tobías? Exponiéndonos delante de la presencia de Dios y hablando bien de nuestra congregación. ¿Sabes que hay cosas que no funcionan del todo bien? ¿Alguien se había dado cuenta? Hay cosas que no están logradas. No sé si alguien lo había notado. Querido, no es tu trabajo ni el mío maldecir aquello que no está funcionando bien. Si hay algo que te duele, que te molesta, que tú dices, ¿cómo es posible que esto no funcione bien? Quizá es el Señor empujándote a que seas tú quien repare esa parte del muro. Esto se los voy a contar en modo anécdota. Algunos de acá saben que es verdad porque es una fijación de mi persona, un toque mío. Hay una plancha ahí arriba, de la tele 2 o 3 para atrás, que no es plancha, es Plumavit. Cada vez que hay vientos o lluvia, esa cuestión se sale. Y muchas veces que yo he llegado a este lugar, veo y la cuestión está corrida. Y yo podría hablar mal. Y podría decir, es que nadie arregla esa plancha. Es que nadie se hace cargo de que la plancha funcione. Nadie se hace cargo y se da cuenta que no es plancha, es Plumavit. Y quizá algunos de ustedes ni lo habían notado y ahora lo van a empezar a ver. Pero cuando estoy en esa situación, yo miro esa plancha y digo, bueno, mientras yo no la cambie, la voy a arreglar. Y si ustedes muchas veces no ven ese hoyo en particular, es porque yo lo tapé. Porque me molesta. Queridos, si hay cosas que están en el suelo, no funcionando, no es tu trabajo ni el mío maldecir la obra de Dios. No es tu trabajo ni el mío hablar de todo lo que no está funcionando. Es nuestra misión orar, preguntarle al Señor cómo aportar y en lo posible meter las manos a la tierra. Con una mano tomar el estuco, con otra mano el ladrillo y decir como Nehemías, no tengo tiempo porque estoy edificando. Hay mucha gente, y creo que incluidos a veces nosotros mismos, cuando nos confundimos y nos perdemos y creemos que Jesús tiene que bendecirnos. Tenemos esa idea enquistada en nuestra mente de que Jesús trabaja para mí y que como yo soy tan bueno y yo recibí a Jesús, Él ahora tiene un compromiso moral y tiene que bendecirme en la vida y allanarme el camino para que yo viva como en Disney. Esa idea, queridos, está pero carcomiendo a la iglesia. Es cosa de entrar a Instagram o a TikTok y escuchar un poco. Es el mensaje preponderante de nuestra generación. Ofrenda 1,000 y el Señor te va a hacer llegar 10,000. Ofrenda un auto y el Señor te va a dar un camión. Ven a Jesús y olvídate de tus problemas. Y queridos, Jesús no tiene ninguna obligación moral. Si Él nos bendice es porque Él es bueno, pero son añadiduras. Pero ¿cómo le explicamos a nuestra generación que cree de una forma enfermiza que Jesús tiene que bendecirme? Que Esteban murió apedreado.
¿Cómo le explicamos a personas que creen que Jesús tiene que hacer que me vaya bien, que me den un aumento en el trabajo, que me den un ascenso, que me compre ropa más cara y que tenga una casa más grande y que el pasto salga parejo? Que hay hermanos nuestros que están siendo perseguidos hoy día. Que hay ciudades donde no se puede predicar el evangelio. Y Jesús está ahí. Y lo que voy a decir es complicado de entender. Yo lo sé, es difícil de asimilar. Pero Jesús solo está edificando una cosa. Una. Y es su iglesia. Jesús no está edificando nada que no sea su iglesia. Que de la iglesia salga gente a influir en el gobierno, amén. Pero Jesús no está edificando el sistema político. Que Jesús esté levantando gente en su iglesia para tener recursos y abrir camino para la obra del Señor, amén. Pero el Señor no está edificando la bolsa de valores de Nueva York. Que el Señor se esté haciendo de profesionales para influir en todas las áreas de la sociedad, amén. Pero el Señor solo está edificando una cosa, una, y es su iglesia. El Señor no está edificando nada que no sea su iglesia. Y aquí es donde ahora Jesús tira el poncho, ¿sí? O el manto, Jesús tira el talit y nos deja la responsabilidad a nosotros. Porque Jesús dice esto. Jesús dice que el que no recoge con él, automáticamente desparrama. Jesús dice que el que no está edificando juntamente con él es un adversario de la obra de Dios. Lo voy a decir de nuevo. Si tú y yo no estamos edificando la obra de Dios, hablando bien de la obra de Dios, sirviendo en la obra de Dios, amando la iglesia, tú y yo no nos ponemos en una posición neutral, sentados en la banca del partido. Esa posición no existe en el reino de Dios. Porque Jesús dice, el que no está edificando junto conmigo, está destruyendo. El que no recoge junto conmigo, automáticamente no entra en una posición neutral de no ataque ni defensa. No tengo problemas con Dios, tampoco con el diablo, no soy tan bueno ni tan malo. No soy tan bueno para considerarme un santo, pero tampoco tan malo para considerarme un pecador empedernido. La posición neutral no existe. Y el que no recoge con Jesús automáticamente se pone en una posición de adversario a la obra y al reino de Dios. Y si tú te pones en la posición de adversario, tú y yo, cada vez que tomamos esa posición, nos convertimos en un Satanás. Tú y yo, cada vez que estamos hablando mal de la iglesia, nos estamos poniendo en contra de Jesús y escupiendo su sacrificio. Pues no hay puntos medios.
no hay medios tintes. No hay es que esto es lo que yo quería decir nomás. Tenemos dos posibilidades. O vamos a servir, a orar, a bendecir, a hablar bien, que no significa pasar por alto o hacerse el ciego y decir, no, si no pasa nada. No. A nadie. Jamás en esta congregación se le ha pedido que se haga el loco. Nunca. Pero si no estamos de acuerdo en que vamos a juntar, que vamos a bendecir, que vamos a trabajar, que vamos a edificar, que vamos a construir un lugar donde la presencia de Dios pueda morar, querido, sal de ese lugar. Sal de esa condición. Porque no estás peleando contra los líderes, contra los pastores. Porque no estás en una posición donde estás como molesto y no sabemos si podemos contar o no contigo. No es contra los hombres. Te estás poniendo contra Jesús. Y si estás dolido, si estás frustrado, si estás decepcionado, ¿sabes cómo puedes salir de ese lugar? Con un encuentro con la maravillosa, dulce y potente gloria de Dios. Es la gloria de Dios la que nos transforma. Es la gloria de Dios la que cambia los corazones. Es la presencia manifiesta de Dios la que va a hacer que tú y yo podamos unirnos para caminar a un propósito. ¿Sabes lo que estamos persiguiendo? ¿Sabes cuál es la meta? Conquistar su presencia. Y el conquistar su presencia no es que tú y yo vamos a subir un cerro para encontrarlo a Él. Conquistar su presencia es que tú y yo, unidos en acuerdo, en pacto, en comunión, que tú y yo, sobrellevándonos y soportándonos los unos a los otros, vamos a construir juntos un lugar donde la presencia de Dios pueda reposar. Ese es el sueño. Construir un habitáculo para que la presencia de Dios pueda morar. El rey David quería construir un templo. Era su obsesión. Estaba obsesionado. Él quería construir un templo. Y el Señor le dijo, no. Has derramado mucha sangre. Va a ser tu hijo el que lo va a hacer. Pero ¿sabes qué? Aunque el templo es glorioso, es magnífico, es potente. Uno sale con oro pegado de ese lugar en los pies. Aunque es gigante, Dios no anhelaba ese templo. Dios tiene nostalgia del tabernáculo de David, que es una simple carpita donde estaba el arca. Es que a Dios no le interesaba el oro, la opulencia. A Dios le interesaba la rendición en los corazones que tenía David y sus ministros. El Señor en un momento habla y dice a través del profeta Ageo, voy a reconstruir el tabernáculo caído de David. Y en Hechos 15, esa profecía se vuelve realidad. En Hechos 15, están en los concilios de los apóstoles. Y de pronto alguien alza la voz y dice, ¿sabes qué? Esto es lo que dijo el Señor. En los postreros tiempos reconstruiré el tabernáculo caído de David, la morada de Dios con los hombres. ¿Sabes cuál es? Tú y yo juntos. Tú y yo unidos.
tú y yo encoyuntados, tú y yo sobrellevando las diferencias por amor a la presencia de Dios, tú y yo caminando hacia un propósito, caminando hacia un destino, tú y yo amando más la presencia de Dios que nuestras propias vidas, que nuestros propios egos, que cómo me sentí, que cómo me pasaron a llevar. Tú y yo amando la presencia de Dios, somos el tabernáculo caído de David, levantado en nuestros días. El Espíritu de Dios morando en el corazón del hombre, unido con otros. Ese es el secreto, ese es el misterio. Voy terminando. Quiero leerles un versículo más y compartirles algo que nos ha estado hablando el Señor. Estamos. Isaías 58. El profeta Isaías está hablando de cuál es el verdadero ayuno. Y dice que hay mucha gente que ayuna, pero en realidad solo está haciendo dieta. ¿Vale? Esa es la idea central del texto. Gente que en realidad no está ayunando, está haciendo una huelga de hambre. Y el Señor dice que esos ayunos los mira y los pasa por alto. Porque Él quiere enseñar cuál es el verdadero ayuno. El asunto es que después de describirlo y decir cuál es el verdadero ayuno, que es liberar a los cautivos y darle el pan al hambriento, etc., está esta palabra. Isaías 58:12 dice, voy a leer desde el 11 para que se entienda mejor, pero es el 12 el importante. Yo les aviso. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como un huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. 12. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Queridos, si tú y yo logramos enfocarnos en la presencia de Dios y pasar por alto el cómo nos estamos sintiendo, lo que no vemos que está logrado, la crisis que estamos viendo pues en todos lados, si tú y yo pasamos por alto para encontrarnos de manera colectiva con la presencia de Dios, esto es lo que está prometiendo el Señor. Tú serás llamado un reparador de portillos. Tú serás un constructor de calzadas. Vas a ser un constructor de caminos para que venga mucha presencia y mucha gente a encontrarse con Él. Vas a ser un habilitador del reino de Dios para que mucha gente se arrepienta. Vas a ser un reconstructor de los muros y de las puertas. No es menos a lo que el Señor te está invitando a participar. Él no te está invitando a que tú vengas a un culto semanal y que te sientes para escuchar cómo alguien te habla. El Señor te está invitando a ser copartícipe de la edificación de su iglesia, porque es lo único que Él está edificando. Esto es lo que nos ha dicho el Señor. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Porque esta es la invitación que nos está haciendo el Espíritu Santo a Iglesia Antioquía para estos días. Se ha abierto una ventana de tiempo hasta Pentecostés, donde vamos a ver muchos movimientos del Señor que se van a manifestar como un viento recio, pero solo podremos ver esos vientos en acción si tú y yo tenemos una búsqueda radical y violenta por la presencia de Dios. ¿Qué es ser radical? ¿Qué es ser violento con Dios? Vamos a tener que descubrirlo en el secreto, en la intimidad con Él. Pero Dios nos está invitando a ayunar,
Dios nos está invitando a santificarnos. Dios nos está invitando a pasar revista. Dios nos está invitando a, una vez más, medir el altar y los que en él adoran. Hasta Pentecostés tenemos una ventana de 30 días para ver lo que no hemos visto. Si tú y yo asumimos el desafío de que yo soy un constructor de las murallas de la obra de Dios, un reparador de portillos, un restaurador de calzadas, un habilitador del reino de Dios para mi generación, para mi casa, para mi familia, para mis amigos, para mis compañeros de colegio, para mis compañeros de universidad. Pero la decisión es personal. Ahora cada uno de nosotros va a agarrar este poncho, se lo va a llevar a su casa y se lo va a tener que probar. ¿Estoy siendo un edificador o estoy siendo un adversario? ¿Estoy edificando la iglesia o estoy constantemente maldiciendo a la iglesia? ¿Estoy trabajando para ver el cumplimiento de la voluntad de Dios o estoy siendo una piedra de tropiezo para que su presencia se manifieste? ¿Estoy teniendo la actitud y la disposición de pasar por alto todo lo que no entiendo y todo lo que no estoy de acuerdo? ¿O estoy sentado en medio del camino, no permitiendo que otros pasen? Esa evaluación es personal. Esa evaluación es tuya con Dios. Pero no quisiera terminar este mensaje sin abrir una oportunidad para que juntos clamemos por la gloria de Dios. Vamos a clamar por la presencia de Dios. Vamos a ministrar el nombre del Señor. Eso es lo que necesitamos, querido. Obviamente, eso y muchas cosas más. Pero acuérdense de esto. Anota este principio si quieres. No hay gestión, no hay labor operativa, no hay Excel, no hay labor administrativa más poderosa que la oración. No hay gestión más poderosa que la oración. No hay estrategias de crecimiento que puedan reemplazar la manifestación de la presencia de Dios. Así que, querido, no quiero conmoverte, no te voy a dar manivela. Si has escuchado y sientes que en parte, algo te habló el Señor hoy, vamos a invertir unos minutos ahora en clamar. Quiero ser un reparador de portillos. Quiero ser un edificador de las puertas. Quiero ser un constructor de calzadas. Quiero ser un agente que construye, que edifica, que bendice. Un agente del reino de Dios y no un tropiezo. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Nos presentamos delante de ti. Tú conoces la condición de nuestra congregación. Tú conoces la condición de nuestra alma, de nuestros corazones. Tú conoces nuestros pensamientos. Tú conoces nuestras conversaciones en secreto, en lo íntimo. Tú conoces lo más profundo. Tú conoces nuestras miserias y tú conoces nuestra gloria. Tú conoces nuestra desnudez y tú conoces nuestros aciertos. Y hoy, juntos,
Queremos clamar por tu gloria. Queremos clamar por tu dulce presencia. Señor, que tu presencia venga a remover. Que tu presencia venga a traer el despertar que necesitamos como congregación. Espíritu de Dios, convéncenos. Convéncenos tú, Señor. Porque no es por nuestras fuerzas, no es por nuestras buenas ideas, por nuestra elocuencia, es por tu Espíritu Santo, es por tu presencia, por tu gloria, por la manifestación de tu persona. Queremos ser constructores, queremos ser edificadores. Renunciamos a ser adversarios tuyos. Renunciamos a ser tropiezos, Señor. Renunciamos Querido, yo no quiero manipularte, no es mi intención, pero te voy a pedir que te pongas en pie. Si estás dispuesto, si estás disponible para convertirte, para seguir siendo un edificador del reino de Dios. Nadie te va a juzgar, nadie te va a evaluar. Es a Dios al que necesitamos decirle que puede contar con nosotros, que puede contar con mis manos, que puede contar con mis dones, que puede contar con mis oraciones. Despiértanos, Señor, despiértanos, despiértanos, despiértanos. Aviva, Señor, el fuego. Necesitamos la presencia de Dios manifiesta en medio nuestro. Necesitamos la presencia de Dios manifestarse. Necesitamos la gloria de Dios visitarnos una vez más. ¿Y sabes cómo se logra? Se logra sacrificando, se logra ayunando, se logra orando, se logra hablando bien, se logra obedeciendo. Espíritu de Dios, te abrimos las puertas. Abrimos las puertas de este nuevo tiempo, de esta nueva estación, de esta nueva temporada. Abrimos las puertas, Señor, para que vengan los vientos del este a soplar. Encuentra en nosotros un espíritu violento y radical para ir en contra de las tinieblas y ser reconstructores de portillos, restauradores de calzadas. Vamos en contra de todo espíritu contrario. Vamos en contra de todo espíritu de Jezabel que está vinculado con Baal y con Acera, porque la espada de Jehú va a ser la que se va a levantar en medio de la casa para confrontar a los sistemas caídos. Señor, que salga a la luz nuestras miserias, que seamos juzgados por tu dulce presencia para vivir en santidad, en acuerdo, en pacto, en comunión contigo. Señor, despierta el espíritu de Antioquía. ¡Despierta! Te adoramos, tu gloria, tu gloria, tu gloria, tu gloria. Anhelamos ver tu gloria, tu presencia. Toma dominio, Señor, de esta casa.
toma dominio de los aires, juzga y pesa los corazones. Te adoramos, clamamos por tu presencia, tu gloria. Construimos un lugar donde tú puedas morar. Desde este lugar, Señor, vamos en contra de todo velo y manto jezabélico. De todo velo manipulador que nos había tenido escondidos, que nos había tenido intimidados. Con un espíritu superior, el Santo Espíritu de Dios. Clamamos para que la espada dura y fuerte salga a enjuiciar a todos los espíritus contrarios. Que huyan nuestros enemigos. Espíritus mentirosos, espíritus mentirosos que nos habían querido ridiculizar, intimidar, falsas profecías, sean enjuiciados por la espada de Dios en esta hora.
Nos consagramos para ti, Señor. Levantamos tu nombre, Señor, en medio de Antioquía. Que sea levantado tu nombre en medio de Antioquía. Que sea exaltado tu nombre en medio de la congregación. Tu nombre, tú mereces el honor. Tú mereces la preeminencia. Tú eres la máxima autoridad. Toma el lugar de honor, el sitial de honra. Nos rendimos, Señor, delante de ti para hacer tu obra, para hacer tu voluntad, para ser reconstructores de portillos y constructores de calzadas. Recibimos esta nueva temporada que usted ha estado anunciando desde hace algunas semanas. Dulce presencia de Dios. Dulce presencia de Dios. Poderosa presencia de Dios. Glorioso. Grande. Un encuentro con tu gloria. Cambia nuestras vidas. Un encuentro con tu gloria, con tu presencia. Clamamos por tu gloria. Existe un trono colocado en el más alto lugar. Rodeado de ángeles, donde Dios reina. Existe un trono, existe un trono colocado. Esto es lo que yo escucho que está diciendo el Señor para nuestra congregación en estos días. El espíritu de Jehú es el que se va a levantar en medio de la casa. Un espíritu radical y violento como el de Jehú, con este decreto en su espada. No habrá paz para la casa de Acab ni para Jezabel mientras Jehú viva. No habrá paz para Acab ni para Jezabel hasta que nuestra congregación y casa sea limpio, sea santificado una vez más, para que la presencia de Dios pueda manifestarse sin tropiezos. Vamos a comprometernos a ayunar, a buscar del Señor, a levantarnos temprano una vez más a orar, hasta que tú y yo seamos depositarios de la gloria de Dios de manera colectiva. Queridos, el Señor nos está esperando en Pentecostés con una ventana de oportunidad gigante, gigante. Lo vamos a aprovechar bien. Que el Señor les bendiga.